Hola, ¿qué tal? Esto es Tus Derechos, una iniciativa del Tribunal Constitucional que junto a TV Perú buscan precisamente eso, acercarle sus derechos porque es información que usted necesita conocer y además necesita también poder manejar. Por ejemplo, si se encuentra involucrado en algún proceso judicial, saber que este mismo cuenta también con un plazo razonable para tomar alguna decisión respecto del mismo proceso. Y si es que eso no se cumple, pues se está afectando esto que les comento, el plazo razonable. Hoy hablamos de eso en Tus Derechos. Soy Rocío Aliaga. Bienvenidos. El tiempo que dura o toma un proceso legal muchas veces acaba con la paciencia de cualquiera. Hay casos que, debiendo tener solución o respuesta en un tiempo más que prudencial, acaban dilatándose por una serie de complicaciones, desde la misma carga procesal en el sistema hasta la complejidad de los casos, por meses y hasta años. Lo cierto es que el tiempo de espera tiene un límite, y ese es el plazo razonable. Este plazo razonable, que encuentra explicación, de hecho literal en su mismo nombre, está protegido y considerado en el sistema judicial internacional. El derecho al plazo razonable se encuentra regulado en el marco de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y demás convenciones y acuerdos de justicia, por lo que en consecuencia es obligación de los Estados adheridos su reconocimiento y no vulneración como garantía del proceso y del debido proceso. Sin embargo, algunas miradas, como la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, considera que no siempre es posible para las autoridades judiciales cumplir con los plazos legalmente establecidos y que, por tanto, ciertos retrasos justificados pueden ser válidos para la solución del mismo caso. Ahora bien, lo que resulta improcedente e incompatible con las previsiones del plazo razonable es que se produzcan dilaciones indebidas o arbitrarias, por lo que debe analizarse en cada caso concreto si hay un motivo que justifique la prolongación o si, por el contrario, se trata de un retraso indebido o arbitrario. En ese sentido, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha desarrollado en su jurisprudencia los elementos que se deben tener en cuenta a la hora de considerar la razonabilidad del plazo de un proceso. De tal forma se identifica entonces los siguientes criterios de análisis: la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado y la conducta de las autoridades judiciales. En la jurisprudencia constitucional del Perú, el derecho al plazo razonable ha sido desarrollado como comprendido en el debido proceso, jurisprudencia que gana contenido con el caso que veremos hoy, el de un ciudadano que llega hasta el Tribunal Constitucional alegando la vulneración de sus derechos a ser juzgado dentro de un plazo razonable, proceso en el cual el tribunal le da la razón. Muy bien, y ese era el informe que siempre nos pone un poco a cuento la situación, en contexto, la situación que vamos a conversar en Tus Derechos. Hoy conversamos sobre el plazo razonable. Felipe, un poco que el nombre ya lo explica todo, ¿no? Pero explicándolo y así parece que no le queda claro al sistema que lo extralimita, ¿no? Se pasan del plazo razonable, si no estaríamos hablando de eso. Hay dos variables que podemos comentar. Una, la referida al transcurso del tiempo por sí solo, Ajá, que podría darnos un indicio de que no estamos ante un plazo razonable, por ejemplo, un proceso que dure más de 5 años. Alguno levantaría la ceja con justificada razón. Pero o al año, no más. ¿no? Y hay una segunda razón que quería comentar, que es ya un tema más cualitativo que cuantitativo. A ver. Me refiero más a la complejidad del proceso. No es lo mismo que a uno lo enjuicien por lavado de activos que lo enjuicien por usurpación agravada. Hay delitos muy complicados. El del lavado de activos implica una gran capacidad de investigación por parte de la policía, el Ministerio Público, etcétera. Entonces es presumible que ese proceso va a durar más. Pero hay un segundo tema, que es la actitud probablemente obstruccionista de la persona que esté siendo sujeto de investigación. No es lo mismo un tipo que busca
impugnar todas las resoluciones de manera maliciosa, que busca trabar, que busca esas fisuras que tiene el sistema, a alguien que se desarrolla de manera leal con el proceso. Entonces, claro, puede demorar mucho el proceso, pero a raíz de esta actitud obstruccionista de la persona que se afecta. Y finalmente el juez. Podemos estar ante un juez que ha, por ejemplo, dispuesto a actuar una prueba que no era necesaria en el proceso o que se demora mucho en resolver algo. Entonces, no es suficiente el transcurso del tiempo para decir si estamos ante un plazo razonable o no, sino también tenemos que ver la complejidad del proceso, tenemos que ver la conducta de las partes y la conducta del juez, que son 3 criterios que el Tribunal Constitucional los viene siguiendo y que fueron fijados en su oportunidad por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de tal manera que estamos ante un tema más o menos universal. Bueno, hay elementos que ya seguramente desglosaremos más adelante. Nos vamos a ir a la pausa, pero quédese con nosotros esta mañana en Tus Derechos. Estamos conversando acerca del plazo razonable. Volvemos rapidito. Estamos ya de regreso esta mañana comentando acerca del plazo razonable para tener mayores alcances, para tener mejor idea de lo que se habla cuando hablamos de plazo razonable, aunque un poco su nombre mismo lo dice. Nos acompaña ahora el doctor Arsenio Ore, miembro fundador del Instituto de Ciencias Procesal Penal. Doctor Ore, buenos días. Muchas gracias. Bienvenido a Tus Derechos. Bueno, usted además también es profesor, así que viene muy a cuento su presencia para que nos explique, así en términos muy sencillos, qué se entiende por plazo razonable en términos jurídicos. A ver. Muy agradecido por la invitación. El plazo razonable dentro del proceso penal es el derecho de todo ciudadano que es emplazado por la justicia penal para que su situación jurídica se resuelva dentro de un plazo prudente en el marco de la eficiencia tanto para el Estado, cuanto para el imputado, cuanto para el agraviado. Eso es, el plazo razonable es aquel que se realiza dentro de un debido proceso, sin afectar los derechos fundamentales del imputado ni del agraviado. Naturalmente que esta es una categoría procesal, constitucional, pero evidentemente responde a una secuencia muy sencilla que cualquier ciudadano lo puede entender. Nuestra relación con el Estado implica que el Estado escoge qué conductas son delictuosas y en qué condiciones debe una persona ser sometida a un proceso penal. Vale decir que el Estado tiene la potestad de determinar qué delitos son susceptibles de ser atribuidos a un ciudadano. Por tanto, también tiene una obligación el Estado de ser eficiente, de resolver el caso en un plazo razonable, generar los presupuestos materiales y humanos para que ello se resuelva dentro de un plazo razonable. Ocurre que por una serie de circunstancias propias de la organización de nuestro sistema penal, muchas veces ese plazo razonable que el Estado se autoatribuye para investigar no se cumple por una serie de situaciones que pueden ser atribuidas a la organización, a falta de presupuestos, a la ineficiencia del proceso, negligencia judicial, etc. No de todos, pero ocurre, como por ejemplo en el caso que es materia del comentario de esta mañana, que es un proceso sumario en el cual el Estado se atribuye 60 días para investigar, y si no termina en 60 días, se da 30 días más. Estamos hablando de un proceso sumario que dura más de 9 años. ¿Hay tiempos estimados de plazo prudente? Esto es, o sea, así como se toman 60 días para algunos procesos previos, ¿cuándo ya podemos decir esto está excediendo el plazo razonable? ¿Hay algún límite de tiempo o simplemente es como que ya 9 años, bueno, pues un poco 9 años, ¿no? Pero el Estado establece las reglas contra los ciudadanos. Si es un proceso sumario como aquel es que en materia de comentario, como le vuelvo a repetir, son 60 días y una ampliación de 30 días. De tal manera que es obvio que más de 5 años, como es el caso, no es razonable. Tampoco sería razonable el otro caso en el cual se inicia un proceso en el año 2000 y luego en 15 años todavía no ha terminado el proceso. Pero lo que digamos, estamos hablando de cifras, de números. Pero no siempre la justicia penal es una cuestión de números, es cuestión de calidad.
Entonces, si a un ciudadano le atribuyen, cualquiera que sea, no estoy refiriendo a una persona determinada, pero en este caso, siempre la realidad es más elocuente que el concepto. Si a un ciudadano le dicen, usted ha recibido 3 depósitos en estas cuentas y en estos bancos, y a los 2 meses, por iniciativa de su familia, queda demostrado que no existen esas cuentas, y que el consulado francés dice, ese banco en el cual se le atribuye que había un depósito no existe, lo razonable era que terminara ahí. Pero ¿qué es lo que ha pasado? No ha terminado allí. Continuó el proceso, se amplió la instrucción por delito de enriquecimiento ilícito sin, digamos, conseguir o recabar el antejuicio, que es lo que la ley establece. El Estado establece que un ciudadano que tiene prerrogativa procesal, para ser procesado tiene que haber un levantamiento de antejuicio, que no se hizo, y ha tenido que pasar como 13 o 14 años para que la Corte Suprema de la República establezca este proceso se tiene que anular en cuanto a este señor porque no recabaron, digamos, ese requisito de procedibilidad. Claro. Eso es una afectación del plazo razonable, que como estamos viendo en el ejemplo que es materia de comentario, y el otro ejemplo que se menciona en la sentencia, lo razonable excede los marcos numéricos, gráficos, porque un proceso implica una aflicción al ciudadano, una aflicción para el agraviado. Y entonces, cuando el Estado no genera las condiciones, en algunos casos, no en todos, los presupuestos materiales para que se cumplan las reglas que él mismo establece, puede ser una afectación del plazo razonable. Eso es el plazo razonable. Pero a ver, usted menciona el tema de la calidad sobre la cantidad, ¿no? Pero a veces la cantidad también ayuda a esa calidad, en tanto si es que hay algún límite de tiempo para un plazo prudente, pues es mucho más fácil decir hasta aquí nomás, señores, y a partir de esto ya usted está vulnerando ciertos derechos. Pero si no hay eso, ¿a criterio de quién queda cuando se vence un plazo prudente, un plazo razonable? Sí existen los plazos. El Estado pone los plazos. Proceso sumario, 2 meses. Instrucción, 4 meses. Lo pueden ampliar a 8 meses. Si es una prisión preventiva, 9 meses, 12 meses. Pero ¿y entre ampliaciones y ampliaciones y hasta cuándo se puede llegar? Se discute si se debe llegar hasta los 36 meses o hasta los 72 meses, que ya es demasiado. Pero en los hechos, tanto en este caso que estamos viendo, que no tiene un reo en cárcel, como en otro que sí tiene reo en cárcel, el hecho concreto es que los procesos duran muchísimo. ¿Por qué duran mucho los procesos? Porque el Estado que fija las reglas no genera los presupuestos materiales para que eso se cumpla. Y por eso los ciudadanos recurren a la justicia constitucional, porque consideran que se ha afectado un derecho fundamental, porque no olvidemos que la Constitución establece como uno de los principios elementales el principio de la dignidad de la persona humana. Y segundo, que toda persona se presume inocente mientras no exista una declaración judicial de responsabilidad. Cuando uno ya no le suena algo justo es porque algo se está vulnerando. Bueno, muchísimas gracias, doctor Oré, por haber estado con nosotros, clarísimo a sus alcances. Ha sido el doctor Arsenio Oré, profesor y además miembro fundador del Instituto de Ciencias Procesal Penal. Nos vamos rapidito a la pausa, ya me apuran, rapidito a la pausa, regresemos con más en Tus Derechos, esta mañana conversando acerca del plazo razonable. Volvemos. Seguimos con el programa Tus Derechos y tenemos ahora la grata presencia del doctor Renzo Cavani. Él es profesor de la Maestría de Derecho Procesal de la Pontificia Universidad Católica del Perú y también es profesor de la Universidad San Ignacio de Loyola. Bienvenido, doctor Cavani, muchas gracias por acompañarnos. Felipe. Gracias por la invitación. Qué ocurrencia. Bueno, estamos ante una doctrina jurisprudencial vinculante que el Tribunal Constitucional ha establecido sobre el plazo razonable mediante una sentencia y quisiéramos ir conociendo cuáles son los pormenores de este pronunciamiento del Tribunal Constitucional y para ello contamos precisamente con la presencia del doctor Cavani. Más o menos, ¿cómo podríamos definir los cambios que ha dado el Tribunal Constitucional sobre el plazo razonable? Sí, bueno, me parece que la jurisprudencia del TC respecto de ese tema ha sido bastante sólida al respecto, no ha tenido idas y vueltas como sí ha tenido otros temas, ¿no? En ese caso, esta doctrina jurisprudencial vinculante busca dar unas precisiones adicionales a lo que era el leading case
¿no? En este caso, que era el caso de Salazar Monroe, en el 2009, y que se expidió en el 2010, si no me equivoco. Entonces, me parece que los principales cambios es una precisión respecto de cuándo es de que sería el término inicial para el cómputo del proceso y para que después se determine si hay una violación de este derecho o no, según los criterios de la sentencia. Y, en todo caso, cuál sería el punto en donde se podría, el término, si es que se constata el plazo razonable, cuántos días se le debe dar a los magistrados o cuál es el plazo que se debería darle al Poder Judicial para que se deje de violar ese derecho y, por tanto, para que se resuelva. Inclusive se habla de una reparación in natura, es un término que no existía antes. Ok, ¿no? Vamos a ir entonces poco a poco para ver el primer punto que usted nos comenta, ¿no? Uno dice, mi proceso dura mucho. Bueno, pero ¿desde cuándo consideras que ha empezado el proceso? Y aquí viene, digamos, esta modificación en el criterio, porque una cosa es que yo reciba en mi departamento una notificación policial a que el juez emita un auto de apertura de instrucción, con lo cual recién está empezando el juicio penal, el proceso penal. Entonces uno podría decir, ¿desde cuándo yo puedo computar el plazo? ¿Desde que me notificó la policía? ¿Desde que se abrió el proceso penal? O, como se decía incluso en el tribunal en una época anterior, desde cuando detienen a una persona. Entonces son varios hitos los que tiene como una suerte de abanico de posibilidades el tribunal para definir, es desde este momento el que empieza a computarse el plazo razonable. ¿Allí qué dijo el tribunal en esta sentencia? Bueno, desde mi lectura, Felipe, el tribunal dice, bueno, por excelencia, el inicio del cómputo está en la apertura de la investigación, que no es por el juez, sino al menos ahora con el nuevo Código Procesal Penal, por el fiscal, que él está a cargo de la investigación preliminar. Entonces, ese es por excelencia el inicio. Sin embargo, dice el TC, si es que existe una detención, y aquí amplía, o si existe una medida restrictiva de derechos, entonces se debe contar desde ese momento. Ahora, a mí me parece, eso es una lectura muy personal, que no se llega a abandonar del todo el criterio que estaba en Salazar Monroe, que dice cuando la autoridad competente te indica como un eventual responsable penal, ¿no? Un poco que desde que el Estado toma noticia, o mejor diré al revés, desde que la persona toma noticia de que el Estado está persiguiendo la comisión de un supuesto ilícito, es ese el momento en el cual comienza a correr el cómputo razonable, ¿no? El plazo razonable, perdón. O sea, es un poco poner el eje de gravitación en la persona. Correcto. En la medida que cuando uno se entera de que está siendo investigado en la policía, de que está siendo investigado en la fiscalía, bueno, es desde ese momento que ya podemos iniciar el cómputo. Correcto. El TC ahí menciona desde que toma conocimiento. Claro. Entonces, se le tiene que hacer saber por los conductos regulares, ¿cierto?, de que está siendo investigado por, en fin, cómo que termine eso, no se sabe, ¿no? Pero la gran pregunta es, ¿y cuándo acaba? Es decir, ¿cuándo podemos decir que el proceso acaba y podemos decir que sí hubo razonabilidad en el tiempo de duración del mismo? Sí, ahí el TC es muy claro al respecto. Es lo que técnicamente se llamaría una decisión sobre el mérito. O sea, en derecho penal se suele hablar de aquella decisión que resuelve sobre la situación jurídica del procesado. O sea, condenado o absuelto. Claro, ya cuando queda en última instancia, alguien se dijo condenado o absuelto, ese es el punto final del proceso. Recién ahí acaba, cuando ya no hay posibilidades de apelar a otra instancia. Correcto, eso es. Entonces, lo que quiere evitar el tribunal justamente es de que se esté encaminando hacia esa decisión, regrese. O que se demore demasiado y que esté muy lejos esa decisión que resuelve la situación. O sea, es básicamente la sentencia de primer grado que dice condenado o absuelto, o en fin. Correcto. Tenemos entonces ese primer gran tema y tenemos un segundo gran tema que usted ya lo enunció, que era el referido a
Bueno, lo que se persigue es que el Poder Judicial emita un pronunciamiento definitivo porque como se ha vulnerado el plazo razonable, la justicia constitucional le va a decir al Poder Judicial, oye, ha pasado tanto tiempo que ya es hora que usted dé una decisión definitiva. Y para eso el tribunal ha tenido, sí, acá quizás sí, en este caso, alguna evolución en su jurisprudencia y ahora lo que se está diciendo es se le va a dar un plazo, pero ya no se faculta la posibilidad de apercibimientos, de advertencias, de castigos. En eso quisiera que nos ayude para comprender este pronunciamiento. Sí, bueno, hay un tema muy interesante que el TC resuelve, inclusive antes del tema del apercibimiento, que es que ya no son 60 días. O sea, en el Salazar Monroy sí dijo 60 días. Claro, como un término fijo, casi exacto. estático. Exacto. Entonces yo creo que hay una evolución, sí, hay una evolución en el sentido de que ahora el juez constitucional, ¿no?, debe hacer una evaluación objetiva y razonable respecto del hecho para saber cuánto plazo le da. O sea, eso quiere decir que le puede dar menos plazo. Como en este caso que le dio 15 días. Eso. Entonces, ese es un tema muy interesante. Me parece que es algo positivo. Porque ve el caso concreto, ¿no? Claro. Al final es algo... La cantidad de requisitos que se tiene que analizar. O sea, solamente ya determinar la complejidad del caso, o sea, determinar qué tan bien cuadrados están los hechos jurídicamente, pruebas y todo eso, ya es difícil. Bueno, el tema del apercibimiento, ¿cierto? Me parece que allí el TC quizá no fue tan fuerte como debería, porque sobre todo en temas penales, y eso justamente eso nos lleva a consideraciones que están por detrás del tema del plazo razonable. Sobre temas penales, en mi opinión, por ejemplo, los jueces no están exactamente preocupados con un proceso, digamos, sin dilaciones indebidas, un término muy lindo que está en la Constitución española. No están muy preocupados por eso. Ellos están muy preocupados con el tema del formalismo, con que, en fin, inclusive hacen un mal uso de la nulidad. Entonces, yo creo que el tema del apercibimiento es un tema importante. El TC creo que pudo haberlo reforzado más al respecto. Bueno, no destitución, ¿no?, porque eso ya sería un exceso, ¿no?, pero sí, digamos, en fin, medidas de repente disciplinarias, comunicación a la OCMA, como hizo en este caso, como lo hizo, ¿no? En fin, pudo haber sido, me parece, un poco más drástico, sobre todo por esta idiosincrasia de nuestros jueces penales. Muy bien, agradecemos mucho la participación del doctor Cavani, que nos ha ayudado a entender este nuevo pronunciamiento del tribunal sobre el plazo razonable. Volvemos con las frases del programa. El plazo razonable dentro del proceso penal es el derecho de todo ciudadano que es emplazado por la justicia penal para que su situación jurídica se resuelva dentro de un plazo prudente en el marco de la eficiencia, tanto para el Estado como para el imputado y agraviado. Si existe una detención o medida restrictiva de derechos, se debe contar desde ese momento para calcular el plazo razonable. Muy bien, esas han sido las impresiones, las opiniones de los invitados de nuestro programa de hoy. Creo que ha quedado más que claro el tema y que además de plazo razonable para todo el proceso, para ciertos tiempos del proceso también existen, ¿no?, plazos razonables. Sí, bueno, el proceso en realidad está sujeto a una serie de disposiciones que se pueden ver en los códigos correspondientes. Pero aquí estamos hablando del proceso total, del tiempo total que dura un proceso. Desde que tuvimos la mala suerte de recibir una notificación en nuestra casa diciendo que estamos sujetos a una investigación policial o fiscal, hasta que se expide sentencia definitiva. Esto es ya en segunda instancia. Podemos hablar de toda la duración del proceso. Toda esa duración del proceso se establece que debe ajustarse a determinada razonabilidad en plazos. ¿Recién ahí se puede señalar entonces alguna vulneración al plazo razonable o antes no? Lo que sucede es que lo que se espera es que estos son los hitos de inicio y de fin de un proceso. Pero si yo, por ejemplo, soy sujeto a un proceso en el que no he recibido la sentencia definitiva y se ha excedido el plazo de 3, 4 años y sigo en el juicio, pues como no se ha expedido sentencia definitiva, digo que se está afectando el plazo razonable. ¿Y qué voy a pedir a la justicia constitucional? No que me declaren culpable o inocente, porque esa no es la atribución de la justicia constitucional, sino que le obliguen al Poder Judicial, a ese juez o a esa sala, a que emitan pronunciamiento definitivo y a que se pronuncien de inmediato.
Excelente, bueno, clarísimo. Entonces nos vamos, pero antes vamos a comentar, tenemos una publicación para comentar, Felipe. Sí, muchas gracias, Rocío. Este es un libro que ha publicado el Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional, denominado El Control Constitucional del Poder. Tiene que ver con una obra que ha hecho el reconocido jurista Raúl Ferrero Costa y que la ha publicado el Centro de Estudios Constitucionales. Bueno, entonces está para adquirir en ese mismo centro, bueno, si no ya en... En realidad es gratuito, ¿no? En realidad sí, se pone a disposición de la ciudadanía, se ha presentado esto hace poco ante la opinión pública y bueno, busca fomentar el debate de los temas constitucionales y de tus derechos, porque el nombre claramente opta por una posición, y esta es la posición del ciudadano, la posición de quien busca evitar el abuso del poder, y para eso se vale de mecanismos de control. Bueno, excelente publicación entonces que está para adquirir de manera gratuita en el Centro de Estudios Constitucionales. Con eso llegamos al final. Gracias por haber estado con nosotros. Continúa en sintonía de TV Perú. Mucho más que ver. Chao.